Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Esta vez nos toca el capítulo que se llama Junto al fuego de Nazaret. Página 112, Arpas 4, nueva edición de la edición anterior, la página 1729. Junto al fuego de Nazaret. Este capítulo está dedicado especialmente a María o a Miriam, como la mencionan en la obra. Es un capítulo muy pequeñito, pero no menos interesante, todo lo contrario, tiene una fuerza muy grande que nos hace pensar mucho quién o cómo ha podido sentirse María. Volviendo a nuestro típico ejemplo de las películas de Pascua, que pronto vamos a ver una que otra en estos días. Después de la crucifixión, ya ni me acuerdo dónde aparece María. Creo que no hay mucha María, ¿no? Después de la crucifixión. Inclusive en alguna película que he visto de los apóstoles, una de Pablo especialmente, tampoco recuerdo haber visto a María. Y me llama mucho la atención que no se sepa más de María, más aún cuando la vemos casi todos los días en las estampitas, en las iglesias, en varios lugares, como la Madre de Jesús. Pero al igual que los apóstoles, parecería que después de la crucifixión, un corte en la historia abrupto que nadie entiende y se perdió la información, y apareció ya en la estampita y apareció en la estatuita María. Y no sabemos qué más hizo, o bueno, en general la gran mayoría de la gente desconocemos qué ha pasado con Miriam, con María. Y más allá de lo que sucediera en sus actividades a nivel personal, un poco era pensar qué estaba haciendo ella, cómo se estaba sintiendo especialmente, y si iba a volver a su casa donde le tuvo al maestro, donde estuvo con José, donde estuvo con Josuelin. Y en este capítulo nos habla justamente de que nos habla que María vuelve a Nazaret. En la página 113 dice: allí continuaba residiendo Miriam, la madre heroica, la mater admirabilis, cantada tan fervorosamente por sus amadores latinos. El soberano amor del Hijo excelso había dejado sobre ella y alrededor de ella ese maravilloso resplandor de oro y luz que, invisible e impalpable, rodea y envuelve a las grandes almas que han atesorado en sí mismas, por una larga evolución, cuanta belleza puede conquistar el espíritu humano en el transcurso de los siglos y de las edades. Si bien nosotros recordamos a Miriam como la madre de las madres, y una vez más vemos mucha iconografía de ella, uno se pregunta, ¿por qué de pronto saltó a la palestra religiosa María ya con como la conocemos actualmente en las iglesias? ¿Qué proceso ha podido pasar? ¿O simplemente el haber sido madre del maestro era la única razón como para que ya la pongamos en el altar, la pongamos en la estampita? No todas las líneas cristianas, llamémosla, o sea, por el lado católico, por el lado evangélico comúnmente conocido, no siempre creen en la Virgen María. No siempre hay eso. Y eso es muy curioso porque uno se pregunta, semejante ser, ¿cómo habrá sido esta mujer para que tenga la gran dádiva, la gran bendición de traer al Hijo de Dios como su propio Hijo? ¿Cuán grandiosa ha debido ser esta mujer para que sea ella la que se encargue de encarnar al Maestro, de cuidarlo, de darle desde el biberón hasta verlo en la cruz? Y uno se pregunta qué clase de alma habrá sido María y cuál habrá sido su proceso para que después la tomemos como la madre de las madres y sea ella una persona, un ser, un alma tan grandiosa a la que acudimos nosotros siempre de pronto pidiendo protección como sus hijos, esa madre de madres. Desde ese punto de vista, una vez más, me llama la atención profundamente que en más de una línea espiritualista no se le incluya.
tampoco a José. Bueno, por ahí hablan, ¿no?, de que José después reencarnó en tal, reencarnó tal y reencarnó tal, y es no más famoso en las líneas espiritualistas José con sus posteriores reencarnaciones, según esta línea. Pero lo que dice acá me llama mucho la atención cuando dice: el soberano amor del Hijo excelso había dejado sobre ella y alrededor de ella ese maravilloso resplandor de oro y luz que invisible e impalpable rodea y envuelve a las grandes almas que han atesorado en sí mismas por una larga evolución cuanta belleza puede conquistar el espíritu humano en el transcurso de los siglos y las edades. Siendo un ser tan grandioso el Maestro Jesús, imagínense el convivir con María durante muchos años, que la vibración misma del Maestro se impregne en esa casa, se una a la vibración, por resonancia eleve la vibración de esa alma, para que después esta María, con el pasar de los siglos, signifique algo muy grandioso para la humanidad. Dice, por ejemplo, diríase que todos los grandes amores conquistados por el Hijo fueron como absorbidos por aquella dulce y silenciosa mujer, la de los ojos de avellana mojados de rocío, la de las manos de tórtolas corriendo sobre el telar, la que llevaba en el alma tesoros inagotables de paz, de ternura, de abnegación, sin límite ni medida. Imagínense, si en una familia normal nosotros amamos a nuestras mamás, imagínense cómo sería el amor del Maestro Jesús para con su propia madre. Cuánta belleza, cuánto amor, cuánta energía hermosa se habrá quedado impregnada en esa casa y sobre todo en esa alma. Dice, un medio siglo de vida había pasado sobre ella y en el oriente a esa edad la mujer de ordinario aparece acostada, marchita, con una pobre energía que apenas sí le da fuerzas para soportar su propia vida. Sigamos. Voy a repetir esa parte cuando dice: pero como encierra una gran verdad que el físico es un claro reflejo del alma que la anima, podría decirse que los años no se atrevieron a grabar en aquel cuerpo de santa las duras señales de su paso por ella. Si se ponen a pensar, inclusive con los historiadores, tanto en la parte religiosa como en la historia tradicional, nunca vemos una María viejecita en la historia, siempre está ahí inmaculada a la Virgen. Pero uno diría, ¿pero por qué? ¿Es que desencarnó muy temprano? ¿O qué pasó? ¿Por qué no la vemos ya así como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, un poco mayorcita? Tampoco hay eso en nuestro registro histórico, religioso, espiritual. María fue la madre de Jesús y en algún momento se volvió la Virgen que yo veo en las iglesias, y ahí acabó la cosa. Pero lo importante de esto, al no mostrar el envejecimiento, si queremos llamarlo, la historia, aquí la autora nos habla que justamente el alma es, el cuerpo, mejor dicho, es el reflejo del alma. Siempre hablan de que las personas espiritualistas se ven más jóvenes de lo que es su edad física, o por lo menos en líneas generales gozan de muy buena salud. Si ustedes leen Orígenes de la civilización adámica, hay una parte donde describen a los dactilos. Los dactilos son los que vienen antes de los cobdas, y los cobdas son los que vienen antes de los esenios. Y comenta, hay una parte en Orígenes, no me acuerdo en cuál, que los dactilos solo morían por accidente o por agotamiento de vitalidad, pero no se enfermaban. A ese grado era su evolución, que siempre estaban bien. Los médicos no funcionaban ahí. Y todo por el grado de evolución que tenían, que el cuerpo fluía de manera perfecta. Hoy podríamos decir que se alimentaba de prana, de lo que quieran llamarlo, pero sobre todo de esa energía conectada directamente al infinito, al creador, al Atman, al Padre, a como quieran llamarlo. En el momento que eso entra en tremenda conexión, pues lo mínimo que se puede esperar es un cuerpo lozano, reluciente, y además, aparte de verse, entre comillas, joven, es lo que dice aquí la autora, ¿no? Que un maravilloso resplandor de oro y luz invisible e impalpable. Imagínense si nosotros nomás
con una artista de televisión, de cine, cantante, lo que fuere, ya tiene como que un halo misterioso que te pone nervioso. Lo ves y dices, uy, el de la televisión, uy, el del concierto. Hay algo raro. Yo me acuerdo cuando hace tiempo llegaron, qué sé yo, llegó Emanuel, llegaron muchos cantantes a Bolivia, llegó Luis Miguel. Yo los veía y decía, ese es de mi CD, ¿me entiendes? No, ni siquiera había CD, creo. Pero, el de mi vinilo. Pero él estaba viviendo común y corrientemente, él estaba haciendo su laburo, le estaban pagando por eso, él tenía que cantar más tarde, tenía que afinar la voz, estaba peinando. Era Luis Miguel. Y lo mismo, igual, cuando yo estudiaba en Venezuela, estudiaba en Radio Caracas Televisión, ahí, así que veía desfilar a todos los cantantes sabidos y por haber. Y era pues un catálogo, así no puede ser. Y había ese halo mágico que te produce el cine y la televisión que no sabes qué es. Pero ¿saben qué es? Es ese resplandor que si bien aquí habla Josefa de la energía del maestro, como decimos, ¿no ve? A veces ese tipo me manda malas vibras, cada vez que estoy con esa persona me salen mal las cosas, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando muchas personas se concentran en otra, le están creando, llamémoslo así, como un espíritu grupal. Mientras más personas sean seguidoras de este personaje, más grande es su aura, más fuerte es, más grande es el espíritu que él maneja. Es una creación. De la misma manera pasa con personajes célebres, pero no de la manera más agradable. Cuando vemos, qué sé yo, al menos en la parte política, en la parte de las guerras y todo eso, seres que también han crecido con el odio de la gente, se han fortalecido de la misma manera. O cuando de pronto vemos una persona, qué sé yo, por ejemplo, un sacerdote de los buenos, de esos que dedican su vida todo el tiempo, y tú te acercas a él y te da tanta paz, te habla tan tranquilo que vos ya hasta te da sueño, no sé, de lo bien que te sientes, de lo tanto que te relajas, es por la vibración que él mismo también va ayudando a incrementar con su propio trabajo. En el caso que hablábamos de los cantantes, por ejemplo, aparte de todo el apoyo que tienen de tantas mentes al unísono con él mismo también genera su propia energía y su propia irradiación. Ahora, en el aspecto jerárquico sideral de la evolución, si con un cantante nos rayamos, imagínense con el Maestro Jesús. Sin contar que la autora describe que el Maestro era de una gran belleza física, con justa razón, reflejo de su alma. Y encima, que ame tanto el Maestro. Entonces yo creo que si lo hubiéramos visto ahí mismo nos derretíamos, nos quedábamos ahí medio bobos, porque no sabría cómo reaccionar, creo yo, ¿no? Si cuando la chica que te gusta o el chico que te gusta te quita el aliento, algo tan peanuts, algo así tan chiquitín. Ahora imagínense, volviendo al tema de María, ¿cómo sería esa madre sinónimo de consuelo, sinónimo de admiración, sinónimo de haber soportado los más grandes dolores y haber pasado por encima de ellos? No en vano, muchas veces, mucha gente se conecta, entre comillas, más con la Madre María que con el mismo Maestro Jesús. El claro ejemplo lo vemos en las iglesias con la virgencita de tal, la virgencita de tal, hazme este favor, hazme este milagrito, hazme estito, hazme lo trito. Y vamos y dejamos nuestra placa de agradecimiento a la Madre. En el caso de Bolivia, por ejemplo, cuando vamos a Santa Cruz y vamos donde la virgencita de Cotoca, se hace cola para verla, a esa figura, que también se alimenta con la devoción de la gente. Entonces, imagínense cómo habrá crecido el alma del Maestro Jesús con tanta oración, con tanta gente espiritualista que le entrega su amor a Él. Inmenso, grandioso. ¿Dónde me he quedado? Aquí. ¿Quién no hubiera pensado que los enormes padecimientos sufridos destrozarían hasta aniquilarla
aquella endeble materia física en que realizaba Miriam esa etapa de su vida eterna? Ni aún así parecía que el tiempo se había atrevido a tocarla. ¿Cómo iban a tocar a la madre del maestro? Y aquí entramos un poco a su historia, recordando su historia. Para quienes han leído Arpas 1 se acordarán cuando dice: su infancia feliz y dichosa entre los rosales de Jericó fue bien breve, por cierto, pues en plena adolescencia vio deshecho el nido paterno por muerte prematura de Ana, su madre, cuya endeble naturaleza hizo quizá un esfuerzo supremo para dar a este mundo otra vida a cambio de la suya, que pronto debía extinguirse. Fue sin duda el primer dolor que sorprendió el alma de Miriam, niña todavía, que en los umbrales desconocidos de la vida se vio de pronto sin aquella sombra dulce y fiel que viera siempre a su lado desde el despertar de la cuna. Algo tan sencillo como mucha gente de pronto no nos imaginábamos a un Jesús que era un bebecito, tal vez tampoco nos hemos imaginado a una Miriam que también era una niñita en su cuna que esperaba el arrullo de su madre. Y tampoco nos ponemos a pensar en la historia tradicional, cuándo se quedó Miriam huérfano, cómo se quedó Miriam huérfana, con quién se quedó, cómo se quedó, con quién vivía, cómo se sentía, qué hacía de niña. Nada de eso sabemos de un ser que está en casi todo el mundo, en casi todas las iglesias. Solo sabes que es la Virgen María y punto. O la Virgen de tal lugar, dependiendo de dónde está. Pero no sabemos absolutamente nada, y eso es lo que me llama profundamente la atención. ¿Cómo somos seguidores de una línea espiritual, de una religión, sin por lo menos preguntarnos de qué se trata esto? Imagínense a las mujeres que se han casado, que están casadas, o a los hombres que se han casado, que la foto de su esposa o su esposo estuviera en varios lugares y no sabe más, solo sabe que es su esposo. No funca, ¿no ve? Parecería que no es lógico, que no lo puedes conocer más a fondo. Con mayor razón de un ser tan grandioso al que le das toda tu fe, toda tu fuerza, toda tu alegría, todo tu dolor, y no sabes más de este ser. A ratos es tan naif que diga, sí, es la Virgen, es el Maestro Jesús, es Dios, el de la barba blanca posiblemente. Pero no sabes más. Y sin saber más, nos sentimos culpables porque esto es pecado, el otro también es pecado, y tampoco sabes ni siquiera lo que significa pecado. En líneas generales hablo, no todos obviamente. Pero uno se preguntará, ¿cómo puedo continuar una espiritualidad seria si ni siquiera sé muy bien de qué ser estoy hablando? Más de una vez lo hemos comentado. Nos habla de su niñez y de su adolescencia, que de pronto se vio invadida de ese dolor de perder a su madre. Y por ejemplo, en la página 114 dice: la desolada tristeza del nido deshecho pudo llenar de helado pesimismo el alma pura del adolescente y romper de un golpe las cuerdas doradas de su cítara creadora de armonías y de salmos. Los místicos salmos de Miriam, que entrelazaron su ritmo al rumor de las palmeras y los rosales de Jericó. Del solitario nido deshecho, la avecilla huérfana voló a las austeras penumbres del claustro sagrado, donde otras aves solitarias, las viudas de Israel, servían de amparo a su doliente orfandad. Jovencita se quedó huérfana. Y cuando unas nupcias no buscadas, sino inesperadamente encontradas, cubrieron de azahares y rosas blancas su frente casta, la Virgen de Jericó pulsaba su laúd de acentos jubilosos y su alma se transformaba en un himno cálido y tierno ante la belleza del nido nuevo que la vida brindaba a la ternura de su corazón. Y más abajo, ya entrando un poco en su dolor, dice: primero, el místico y dulce Yosuelín, para quien su alma había tenido los más tiernos mimos de madre. Luego Joseph, el gran compañero que adivinaba sus pensamientos y era hábil piloto para llevar su barquilla por suaves corrientes. Y por fin aquel hijo, su gloria, su luz y su amor, su grande y único amor. Ya se puede imaginar
cómo estaría Miriam de haberse quedado sola, sin su pareja de muchos años, sin su grandioso hijo, o sin Josuelín, que no era su hijo, pero lo amaba como si fuera propio. Y el volver después, el quedarse sola, el añorar a su hijo, estar en su casa, ¿cómo podría sentirse ella? En la página 115 dice, y como una sombra se deslizaba por su vieja alcoba, y sus manos palpaban la cunita de cerezo en que el niño descansaba de sus risueñas correrías tras de sus corderitos y de sus palomas. La cunita de cerezo, lo que nosotros llamamos pesebre. Hasta eso también nos hemos formado un paradigma de la forma de cómo es la cuna del maestro también. Parecemos que vivimos con imágenes implantadas en nuestro inconsciente de herencia religiosa, de herencia de dolor o de amor. Y de esas imágenes no salimos. Dice, la pequeña alcoba de Ana, su hijastra, la más amada, que allá lejos, a la orilla del mar, en la lejana Jope, vivía feliz al lado de Marcos, su marido. Más allá del viejo diván de Josuelín, con su libro de los Salmos, las Escrituras Sagradas, el último manto que lo había cubierto, el libro de cuentas y detalles del justo Joseph, el viejo llavero de cobre cargado de llaves de las distintas dependencias de los talleres. En una total soledad, en una total... es una situación muy particular porque el maestro se le había presentado más de una vez a María, la había llenado de fuerzas, pero no en vano tocaba extrañar a ella, a sus seres queridos en el plano físico. Y algo bonito que pasa en este capítulo es que se aparece Juan en su casa, el pequeño Juan, y dice, en la página 116, un discreto llamado al portalón de entrada llamó la atención de los mustios comensales. El tío Jaime salió para abrir y al poco rato volvió seguido de Juan, Felipe y Boanerges. Los tres se acercaron a Miriam y besaron su frente con filial devoción. El tío Jaime salió para abrir... Ah, no, ya leí de eso. Es que me he distraído, a disculpar. Ella, al punto, les hizo lugar alrededor de la mesa mientras Dina añadía leche y miel a las fuentes y pan a la cestilla. Como los visitantes no hablasen palabra, Miriam les interrogó, ¿traéis en el corazón una tristeza nueva? Acaba de morir mi madre, respondió Juan con su voz temblorosa próximo al llanto. Y más abajito dice, feliz de ella, que ya no tendrá el tormento de los recuerdos porque ha llegado al reino de Dios. Dijo con admirable serenidad, así diréis vosotros cuando yo termine mi vida sobre la tierra. ¿Alguien sabe cómo murió María? Murió. No sabemos nada más en líneas generales. Más abajo dice, llévame hoy contigo, Joanín, para orar junto al féretro de Salomé, y no te creas tan solo, hijo mío, porque aún te queda mi corazón para refugio de tu orfandad. Y le abrió sus brazos llena de piadosa ternura. Juan se arrodilló ante ella y ocultó su rubia cabeza en aquel seno materno que su maestro le deparara como un supremo consuelo en la hora de su dolor. Lo lindo de esto, en la página 117 dice, y 10 días después, Juan ocupaba en la casa de Nazaret la alcoba que había sido de Yasua y Josuelín, sintiendo que su orfandad estaba acompañada siempre por suaves ternuras maternales y grandes compensaciones de orden espiritual. Su maestro le acogía en su hogar nazareno y le daba por madre su propia madre. Zebedeo no se sintió con el valor de continuar la vida en el hogar de la orilla del lago sin las abnegaciones y las solicitudes de su vieja compañera y fue a refugiar sus últimos años en el santuario del Monte Carmelo. Se diría pues que ahí Juan se quedó solamente con María.
Me hace pensar mucho este capítulo justamente en la Madre María, cómo después de tanto sufrimiento, si quienes son madres, son padres, sienten un profundo dolor en el corazón cuando a su guagua le duele una pestaña, si basta un cólico para que las mamás ya quieran llamar al especialista atómico para que la cure, lo que sea, aquellas débiles físicamente madres se vuelven una furia, un Goliat, cuando algo pasa con sus guaguas. Ahora imagínense, Jesús era la guagua de María, y que muera así como ha muerto. No es chiste. No lo vemos, no visualizamos cómo pudo haber sido ese escenario donde ella estaba viendo enfrente suyo cómo gente hacía lo que hacía con nuestro Jesús. No era para menos. Pasamos al capítulo en África del Norte. Perfecto. África del Norte es el destino de los apóstoles Mateo y Zebedeo. Viajan junto con Faquí, acompañados de Tirsa, de sus hijitos, de la abuela Noemí, de Amra, que camino a justamente África del Norte pasan por Alejandría, donde les esperaban Melchor y Filón. Hacen una corta escala acá en Alejandría, porque después continuarían, como digo, su camino, cada uno al lugar donde debía ir a continuar con la obra del maestro. Pero antes de entrar a esa parte, he encontrado unas pequeñas frasecitas que me han gustado mucho, que voy a saltar en la parte histórica de Arpas para entrar solamente a estas frases que me han gustado. Página 122, a la mitad dice: parecióle oír que en el fondo de su alma resonaba la dulce voz de Yahshua diciéndole una de sus habituales frases: espera y confía que la hora de Dios llega para todo el que con fe la pide. Una vez más, espera y confía que la hora de Dios llega para todo el que con fe la pide. Creo que muchas veces, muchas líneas religiosas, hemos entendido un poco mal lo que se dice: pide y se os dará. Entonces vamos a la iglesia, pedimos, y si no funciona, decimos que Dios se ha enojado con nosotros, o no nos hemos portado bien, o qué castigo se le dará. Y no entendemos eso, lo que es pedir y recibir, lo que es el dar y lo que es el recibir. Y sobre todo, si aquello que tú quieres pedir es lo que realmente es para ti. Un ejemplo muy fácil, ¿no? Padre, por favor, que mi suegra se vaya. Nada que ver, por ejemplo. Entonces no te va a contestar: espera y confía. O sea, no va por ese lado, está claro. Muchas veces las cosas que pedimos son un fiel reflejo de nuestro egoísmo. ¿Cuántas veces vamos a las iglesias o a nuestras mismas casas, o vamos a grandes aglomeraciones de gente solo a pedir, y nunca vamos a dar? Y siempre estamos pidiendo cosas. Y cuando pedimos cosas, a veces realmente, una vez más, no sabemos si es lo que realmente necesitamos. Anthony de Melo decía: ¿te has puesto a pensar que tu mayor meta, algo así decía, puede ser tu mayor cadena? Tu mayor deseo puede ser tu mayor cadena. ¿Cuántas veces queremos que nos salga un proyecto, que nos salga tal trabajo, que nos salga esto, que nos salga el otro? Por favor, que con eso voy a ser feliz. Padre, dámelo. ¿Y dónde queda el Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Parecería: no, el Padre que no escoja, yo nomás. Entonces, ¿qué haces? Pides, le prendes vela, dejas tu diezmo, bla, 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 bla. Y dentro tuyo algo te dice: no te lo va a dar.
A veces sí confías y te lo da. Pero una vez más, ¿qué estamos pidiendo realmente? Cuando de pronto tenemos un ser querido enfermo y no sabemos si va a desencarnar, tal vez la primera reacción lógica es, Padre, sálvala. Si vemos que la cosa está poniendo un poco difícil, decimos, Padre, que sea nomás tu voluntad. Que descanse en paz. Llévala acá, llévala a tu reino. Pero ni siquiera ahí somos conscientes que si esa alma se merece eso, para empezar. Y estamos pidiendo, inclusive vamos donde médicos aquí, médicos allá, médicos astrales por allá, para que se sane. Y no estamos dando cuenta que nos estamos metiendo en su karma. Cuando una persona está agonizando, por ejemplo, ya puede ser un tema delicado. Yo recuerdo, mi abuelita entró en un estado donde ya no se las entendía un buen par de días. Entonces, por un lado, la gente dice, no, que deje de sufrir, que de una vez se vaya. Por otro lado, el amor de hijo te dice, Padre, sálvamela de una vez, dámela un par de días más, en fin. Cuando me tocó verla, ella ya no me reconocía, al menos físicamente. Y bueno, lo único que hice ahí fue quedarme como unas 4 horas rezando por ella, pidiéndole al Padre que la ayude en lo que le toque vivir, y a esa alma pidiéndole que busque la ayuda en el Padre, para que sea más fácil su ascender o ir donde tenga que ir. Es bonito poner que descanse en paz, pero tal vez tenga más laburo que en vez de estar descansando en paz. La cosa es que al día siguiente se fue mi abuela. Sí, es triste dejar eso, pero en ningún momento se me ocurrió pensar a decir, Padre, por favor, sálvala. Tú que lo puedes todo, revívela más o menos. A veces lo que queremos no nos toca vivir. O como dirían algunas líneas espirituales, un espiritualista no hace planes. El espiritualista es una herramienta más del Padre que dice, Padre, mande, ¿dónde voy? Y vas nomás. Pero si no estás consciente de eso, dirás, el destino me ha puesto acá, el destino me puso en este laburo con este jefe tan insoportable, el laburo me puso acá, el estudio me puso allá, y uno empieza a como que ya de ocioso decir, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y normalmente haces todo menos lo que tu alma te diría, oye, y si te paras un rato y preguntas al Padre, ¿qué queremos hacer? Sí, nos consideramos aprendices de espiritualistas, por lo menos. Para eso basta un reflejo de nuestro día. Cuando despiertas dices, ¿qué tengo que hacer? En líneas generales, obviamente. Como que ya tienes marcado tu día, ya tienes todas tus actividades por hacer. Y dices, ¿qué quiero hacer? Desde comer un helado hasta encontrarme con mi amigo en la noche para tomar un cafecito. Todo el rato estás generando actividades. Eckhart Tolle hablaba que llega un momento donde si tú dejas que tu alma hable con el Padre y le pides que te muestre el camino, te lo va a mostrar de alguna manera. Y no solo te lo menciona este autor, sino muchas líneas espirituales. Y de ahí surgen muchas terapias, muchas técnicas, muchas formas de encontrarse a sí mismo, de buscarse a sí mismo, de mira, concéntrate en tu respiración por lo menos 10 segundos para que tu mente se vacíe, deje de atraer las mismas trabas, los mismos paradigmas de siempre, para que entre la luz en ti. Y cuando entre la luz en ti, recién vas a decir, oye, algo más quiero de la vida. Pero si estamos enfrascados en nuestro constante vivir, en repetir el 99% de nuestras conductas aprendidas todos los días, de repetir los mismos pensamientos. Si ven la película el What Believe Do We Know, el de la física cuántica, ahí nos cuentan cómo perdemos millones de bits de información y nos quedamos solo con unos cuantos, los que ya se han hecho dueños de nuestra cabeza a través de nuestras redes neuronales. Por eso repetimos comportamientos, por eso repetimos relaciones, por eso repetimos situaciones laborales, familiares, sociales.
porque seguimos enfrascando en eso y en ningún momento nos damos un respiro para decir, Padre, ¿para qué estoy acá? Si nos consideramos de pronto personas tradicionales, de éxito diríamos, pues ¿para qué más estoy acá? Para crecer, para ser una persona que logre hacer algo por su sociedad, que crezca, que pueda ayudar a los demás. O lo que hablamos en el ejemplo de la universidad. Uno entra a estudiar y estudiar y estudiar para en el futuro, aparte de ganarse el pan, pueda hacer algo por la sociedad. Pero mientras estás estudiando, o mientras no puedas graduarte, mientras no puedas entrar en ese trabajo, no vamos a poder hacer nada. Entonces, como no sabemos qué hacer, es, Padre, por favor, dame tal cosa, dame tal otra, pero nunca, Padre, ¿para qué puedo servirte yo? Y cuando estamos convencidos que si lo que tiene que venir, sea cual fuere la situación, buena o no tan buena, ahí es donde el Padre te diría, espera y confía. Espera y confía para que Dios, que la hora de Dios llega para todo el que con fe la pide. Con fe, con convicción, con desapego, con amor, con conciencia, no con interés. Esa es la gran diferencia entre la fe como forma de vida y la palabrita fe como un sinónimo de ojalá me salga. Cuando dicen grande es tu fe, es como decir grande es tu camino. Cuando uno dice tengo fe en las cosas que hago, estoy convencido en las cosas que hago. No es ojalá, 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 tengo fe, sí, sí, sí. No. Otro de los momentos bonitos que he leído está en la página 124. Abajo dice, si amáis a vuestro Padre Celestial y camináis por su ley, de los guijarros del camino sacará el pan si faltase en vuestra mesa. Si amáis a vuestro Padre Celestial y camináis por su ley, de los guijarros del camino sacará el pan si faltase en vuestra mesa. Al espiritualista, o al que quiere ser espiritualista en serio, no le falta nada. Pero yo no sé por qué siempre mezclamos, si bien lo relacionamos normalmente al no faltarle nada con el bienestar económico sobre todo, en todo caso al espiritualista ya no le importa si es mucho dinero o es poco dinero, porque él sabe que está de paso, sabe que va a tener lo que necesita. De pronto le dirán, tú que vas a sembrar la palabra del maestro, solo necesitas esto porque solo te toca trabajar en tal parte, por ejemplo, no sé, en la ciudad de La Paz, solo en la zona de Sopocachi. No necesitas más. Tienes lo que necesitas. Pero si de pronto al otro le toca llegar a miles, multitudes, también el Padre le dará lo que necesita. Y el sacar, como dice, de los guijarros del camino, sacará el pan si faltase en vuestra mesa. Así se dará con el espiritualista. No va a tener nada que no le falte. En el momento que uno ya está en el camino espiritualista, en lo que menos piensa justamente son en la parte material de la vida. Él recibe todo como un don, como una dádiva, y cuenta sus bendiciones y no sus desgracias. Cosa que eso no pasa con el que no es espiritualista. Te la pasas quejándote, chismeándole de todo lo mal que te ha ido en tu vida, y cuán mal te tratan aquí, cuán mal te tratan allá, y todo el rato es queja, 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 así bien quejón. Y es porque no estás satisfecho con lo que el Padre te da. Te quejas por lo que no tienes tal cosa, pero no agradeces por el aire que respiras. Y en esta vorágine de la vida y del estrés, nos olvidamos absolutamente en todo ese agradecimiento. Si realmente nosotros amamos al Padre Celestial, como dice aquí la autora,
nuestra vida sería otra, nuestro camino sería otro, nuestro compartir las cosas sería distinta. Me he olvidado algo que quería decir. Pero voy a saltar a la otra parte bonita, que está en la página 133. Y dice, arriba a la mitad. Ah, ya me acuerdo. Ya me acordé. No me acuerdo las palabras exactas, pero cuando leemos Orígenes de la Civilización Adámica, Josefa nos habla de que un Cobda, que es un escenio posteriormente, subía al trono con la misma tranquilidad que desengavilla un saco de trigo. ¿Desengavillar se dice? Bueno, entienden, ¿no? Con la misma serenidad, con la misma calma, manipula esos sacos, con la misma tranquilidad que se sube al trono para gobernar. Cuando lleguemos a esa tranquilidad de manejar la opulencia como la no opulencia, porque simplemente ya no estamos en eso, no nos interesa eso. Para ti manejar 20 millones de dólares como 2, vas a manejarlo con la misma serenidad, sin que te brillen los ojitos, sin que la sonrisita se te marque en la cara. Tal vez de agradecimiento al Padre por lo que con eso puedas ayudar a la gente. De ahí nos damos cuenta, dicen por ahí, ¿quién dicen? ¿Los chinos? ¿Los tibetanos? ¿Quiénes serán? Que dicen, uno no cambia con el dinero, sino que el dinero te descubre. Entonces es una buena manera de darse cuenta cómo somos. Si de pronto tenemos unos pesos de más, cómo nos comportamos, cuando antes no lo teníamos. Ahí nos descubre si realmente nuestra alma en los momentos de carencia era tan transparente como en los momentos de opulencia. Ya, página 133, arriba a la mitad dice, habla el maestro, ¿no? Yo os acompañaré a abrir surcos y sembrar mi doctrina en la tierra en que nació la civilización copta, donde vosotros y yo la hemos sembrado en aquellas edades. Allí encontraréis los rastros de nuestra propia huella. ¿Qué significa esto? Tanto Melchor como Cebeo y Mateo tenían una afinidad muy grande por estas tierras, por eso fueron a predicar allá, porque en su antecedente de reencarnación, ellos ya habían trabajado ahí como coplas con el maestro, centurias y milenios atrás. Es por eso que dice, donde vosotros y yo la hemos sembrado en aquellas edades, allí encontraréis los rastros de nuestra propia huella, de nuestra propia huella. La pregunta es, ¿qué rastros nosotros estamos encontrando de nuestra propia huella sembrada milenios atrás? Muchas veces he mencionado que el maestro decía que su obra acababa 20 centurias después. Y en Orígenes de la Civilización Adámica hablaba 10.000 años después. Y que su obra debía, al concluir esa etapa, se concluiría con la obra. Por ende, se concluiría con la siembra, con esas huellas recorridas que son las que nosotros mismos hemos sembrado algún momento. Tengo otra parte bonita en la 134, arriba, cuando dice, escuchad en vuestro interior y fijaos en lo infinito del espacio y del tiempo. Allí resuena el canto de los astros, la voz de los números, la armonía de las esferas. Escuchad en vuestro interior y fijaos en lo infinito del espacio y del tiempo. ¿Qué necesitamos para escuchar en nuestro interior y fijarnos en el infinito del espacio? Aquello que llaman el minuto en el instante, el estar conectado, el entrar en conciencia, inclusive el entrar en estados de iluminación, donde no hay tiempo, no hay distancia, donde no sabemos si el infinito es una cuestión de tiempo, de distancia, y si lo eterno es una cuestión de tiempo. Solo nos comenta que cuando escuchamos en nuestro interior y nos fijamos en lo infinito, ahí resuena el canto de los astros, la voz de los números
y la armonía de las esferas. Imagínense la grandiosidad a la que tenemos acceso en el momento que estamos conectados como un solo canal con ese espacio infinito. Mucha gente dice, de ahí sacan la inspiración los grandes artistas, los grandes pintores, los grandes oradores, de ese momento de conexión, donde sin saber cómo ni cuándo les llega la luz, les llega la inspiración, allá donde resuenan el canto de los astros, la voz de los números, las armonías de las esferas. Tengo otro más en la página 137, más abajo de la mitad. Esto es muy fuerte. Estaban hablando ahí los apóstoles, Mateo, se veo, cuando les contestan esto. Cada cosa a su tiempo, hijo mío, respondió el anciano príncipe, Melchor. En la edad de piedra, hasta las almas se forjaban en la piedra. Cuando hablamos de que somos producto de evolución y hablamos del reino mineral, vegetal, animal, humano, álmico, espiritual, en fin, toda esa escala, ¿cómo se podía forjar el alma en la edad de piedra? Vamos a pensar. Como dice acá, hasta las almas se forjaban en la piedra. De alguna manera había que evolucionar, las mismas almas. Ya, ahora voy a volver a la parte donde había empezado. Ya, decía que habían pasado por Alejandría para ir a África del Norte, y en la página 124, por ejemplo, Faquí retornó a Cirene. En Cirene estaba en el desierto estaba concentrado el poderío de este señor. Él decía, por ejemplo, se dice, en estas ásperas regiones de arenales interminables y de ciclópeos peñascales, pretendía el Hakbin Faquí sembrar los místicos rosales de amor de Yahshua, a quien él llamaba Lirio de Jericó. Qué maravillosos prodigios debería realizar el amor de los que quisieron empujar el arado para abrir los primeros surcos. Una vez más, el maestro tuvo muchos seguidores, muchas almas que le amaban, que querían llevar fervientemente su palabra, su mensaje, su luz, y no, como tradicionalmente decimos, solo sus 12 apóstoles. Bueno, 11 y medio, Judas no estaba, entonces vino Matías que lo sustituyó. Tradicionalmente sabemos de eso. Pero dice, por ejemplo, en la página 126, apenas llegado el Hakbin Faquí a su tierra natal, contemplando desde la terraza de su casa fortaleza la vasta extensión del desierto que se extendía al pie de la meseta roqueña en que se sienta Cirene en su suave y dulce anochecer, se sintió como transportado fuera de su cuerpo a un sereno ambiente que trascendía a cielos de amor y de claridad deslumbrantes. Aquí un poco nos hace recuerdo a lo que acabo de mencionar de esa unión con las esferas, con los números, con la inmensidad, en fin. Le pareció que soñaba y que en su sueño estaba iluminado por dos presencias ultraestelares, supraterrenas, Yahshua de Nazaret y Solania, hija del sol, la hija del sol, como los tuaregs la llamaban, y ambos en el desierto y los peñascos, y ante sí veía un arado negro de hierro y un voluminoso saco de semillas prontas para la siembra. Cuando salió de su meditación, quién sabe cuánto tiempo había pasado. La luna estaba en el cenit y su luz diseñaba claramente la amarillenta sábana del desierto sin fin, salpicada de puntos negros como fantasmas tétricos con el capuchón calado. Lo interesante que después que tiene esta visión Faquí, dice, algo más encontró Faquí al despertarse de su sueño, a su hijita Selene, que le seguía a todas partes y que no quiso dormir sin dar a su padre el beso de la noche, y habiéndola encontrado tendida a medias en un canapé en el kiosco de la terraza, se tendió a sus pies y se quedó dormida, la chiquita. He aquí la primera conquista, dijo Faquí a media voz al ver a la niña. Y ella sin despertarse le contestó, sí, la primera que abrirá la puerta de un templo cristiano y formará discípulos capaces
de morir por la fe del Cristo. Fakí se arrodilló ante el canapé y le tomó las manitas que estaban muy frías. Selene, le dijo muy bajito, casi en un susurro, ¿quién te hace hablar así? Esos dos que viste en tus sueños, tú que sentiste sobre tu espalda el peso de la cruz del Cristo, no tendrás la fuerza para soportar la carga del sembrador entre las arenas y los peñascos. Si recuerdan, Fakí es el personaje que en el camino al Gólgota tomó la cruz del Cristo. Ese sí lo vemos en las películas, pero no como Fakí. Tú que sentiste sobre tu espalda el peso de la cruz de Cristo, no tendrás la fuerza para soportar la carga del sembrador entre las arenas y peñascos. El príncipe africano llorando a su hija, abrazó llorando a su hija mientras le decía suavemente al oído, sí, Selene, tendré fuerzas, muchas fuerzas, porque tú, ángel mío, irás guiándome arado. La niña se despertó y ambos bajaron al primer piso donde estaban las alcobas. Después de dejar a Selene en su lecho, Fakí continuó con su paseo solitario por la galería, cuyos arcos bajos y gruesos pilares cortaban con anchas franjas la sombra del pavimento de blancas losas. No podía apartar de su mente la visión de su sueño, y el sueño había huido de sus ojos, y viendo la luz en el pabellón que ocupaba su padre, se dirigió allá. Mira cómo su hijita le habla estando dormida. Para quienes tienen niños pequeños o han tenido niños pequeños o ya son mayorcitos, siempre dicen, no, las guaguas nos sorprenden tanto, los niños nos sorprenden tanto con cada cosa que dicen. Nos sorprenden. ¿Quién sabe si en ese momento ellas o ellos habrán acabado de percibir, de tener una presencia como la tuviera aquí la pequeña Selene, que estaba viendo, que estaba recibiendo el mensaje de aquellos dos personajes que Fakí había visto en ese estado, llamémoslo, de meditación, de profunda entrega, del querer hacer algo. Una vez más, cuando uno dice, ¿pero qué puedo hacer yo para continuar con este camino? Solo tienes que querer, solo tienes que desearlo en serio. Y las cosas se dan solas. Fakí después, en el transcurso de este capítulo, cura en nombre de Jesús a varias personas. Justamente escucha la voz que dice, cúrales tú, que bien puedes hacerlo en nombre mío. Él está aquí, pensó, y me dará el poder de salvar a todos estos infelices. Y los cura. Y los cura, y es como que la primera fuerza, la primera demostración, si queremos llamar, de que el maestro lo acompañaba para que él continúe con su arado, con ese saco de semillas que había visto, que había tenido en esa visión. Quiero ya saltar para terminar el capítulo, porque no voy a alcanzar con el otro. Melchor y Filón habían estado bastante tiempo conversando con Sebe y con Mateo. A partir de la página 132, para quienes tienen el libro, y para los que no los tienen, igual es la página 132. Para los que tienen a la mano, para que lean, digo. Melchor les habla un poco de lo que es su árbol genealógico y cuán importante es Melchor dentro de la historia, o sea, sus encarnaciones, su descendencia, todo eso, en lo que tiene que ver con los Cobdas y lo que después fue ya la culminación de esa época pasando por la parte egipcia. Hay una parte que es muy interesante para los que son estudiosos de estos personajes. Por ejemplo, la página 134 dice, el árbol genealógico del príncipe Melchor lo presentaba a los asombrados ojos de Mateo y Sebeo como una gran rama directa del gran sacerdote de Memphis, Membra, el que inició a Moisés en los caminos de la divina sabiduría. Membra, el pontífice de Osiris, estuvo unido por el amor en su primera juventud con una hermana de Ramsés I, lo cual le hacía tío político de Ramsés II, sobre el cual tuvo gran ascendiente.
por ejemplo, voy a saltar a la parte donde se va más atrás la autora en la historia, llamémoslo, para encontrar un personaje que más de uno lo conoce. Voy a saltar a la página 136, cuando dice: sabemos que en el largo periodo neolítico que abarcó millares de siglos, empezó la divina sabiduría a levantar la punta de su velo sagrado, porque una que otra águila blanca aparecía volando por encima de las ciénagas, de los pantanos, de las sábanas de hielo que cubrían gran parte de la tierra. Estaba en la inconsciencia todavía el planeta, la humanidad estaba todavía con un velo muy fuerte. Y se llamaron flámenes en los mares del sur, donde la Lemuria dormía, aplastada por una humanidad que poco se diferenciaba de las manadas de enormes monstruos marinos y terrestres que representaban el reino animal de aquel entonces. ¿Quién sino esas escasas águilas blancas volando muy alto podían escuchar la voz queda de la sabiduría, buscando ansiosa una inteligencia en quien depositar sus eternos secretos? Y un flamen de nombre Hermes, fugitivo de las aguas bravías del mar que sepultaron la última isla de Lemuria, logró llegar después de largos años de peregrinaje a los picos más altos de Revensora, a cuyo pie duerme nuestro gran río legendario. Dice aquí, por ejemplo, de estos, Misraim fue el fundador de la raza egipcia que tomó esposa entre los fugitivos de Occidente, y Bet-Emis, que más tarde y debido a las traducciones se transformó en Bet-Hermes primero y Hermes después. Fue recopilador de lo que iban descubriendo en el levantar de su vuelo de la eterna sabiduría, y sobre esas bases se formó la gran fraternidad copta de la prehistoria. Y después de la fraternidad copta vinieron, tal vez para nosotros, los egipcios más famosos, entre comillas. Cuando nosotros recordamos la parte histórica de Egipto y lo vemos en los paseos turísticos y todo ello, estamos viendo la parte más superficial de la historia. Previo a ellos, inclusive nos menciona la autora cuán antes estuvo la esfinge antes de los egipcios, por ejemplo. Y se va retrocediendo hasta la fraternidad Copta y mucho más atrás aún. Y para quienes han leído Orígenes de la civilización adámica, ellos mencionan al faraón y a la farafem como el hombre faro y la mujer faro, que para nosotros después la traducción fue faraón y no faraón, no hombre faro. Esa parte histórica Josefa la maneja de manera exquisita, y para quienes son estudiosos y les gusta buscar en internet y cruzar datos, tienen bastante material tanto en Orígenes como en Arpas como en Moisés para poder seguir investigando. Ya quiero llegar a la parte final de esta, ahora sí que sí, la parte final. Era hora de que Mateo y Sebeo se despidieran. Salto a la página 140, habían compartido un tiempito con Melchor y con Filón de Alejandría. En la página 140 dice, al final: pocos días después, ambos amigos y compañeros de ideales y de escuela se separaban con un adiós que aquellos ignoraban si sería para siempre o para más breve tiempo. Voy saltando. Mateo se unió a una caravana que salió de Alejandría. Llevó rollos de papiro, cartapacios de escribir, manuscritos enormes que le facilitó Filón, y todo cuanto creyó necesario para la vida de asceta que comenzaba, con la idea de que allí escucharía las voces celestiales con que algún Elohim bondadoso orientaría su camino a seguir. Montado sobre un camello y llevando un asno cargado con su equipaje de mantas y papiros, le vemos con las lentes de la luz astral, camino del sur por el desierto de Libia durante 6 días que tardaba la caravana en llegar al oasis de Bahariche, a la falda del mismo nombre. Y al salir de Alejandría, pensaba con el llanto en los ojos y el corazón estremecido: por segunda vez he sentido en mi vida la música divina de su voz que me ha dicho: Mateo, déjalo todo, ven y sígueme. Y como un sonámbulo inconsciente, Mateo se dejaba conducir por la mansa bestia, cuyo andar lento y silencioso le permitía dejar que la blanca madeja de sus pensamientos continuara desenvolviéndose a lo largo de la senda entre amarillentas arenas. Sebeo le había despedido en la puerta del sur,
llamada de las pirámides, porque se abría sobre el valle en que ellas se levantaban como mudos centinelas en el escenario de las tumbas reales. Le vio partir sin volver la cabeza atrás, con esa desazón inquebrantable del que tiene la conciencia de cumplir un deber. Es más valiente que yo, murmuró Cebeo a media voz, porque hablaba consigo mismo. Maestro, exclamó con una voz que sollozaba, que yo tenga valor cuando haya sentido tu voz que me señale el camino. Siguió con la vista a Mateo hasta que lo perdió de vista entre la penumbra del anochecer y de la dilatada sábana gris del arenal desierto. Atravesó ya solo la puerta de la ciudad y rápidamente se dirigió a su alojamiento en la casa de Filón, anexa a la biblioteca y museo de Alejandría. Llegó la hora para separarse entre ellos, tan unidos en el Cristo, tan unidos entre ellos, y llega la hora en que no saben si se van a volver a ver más. No parecía fácil llevar la obra del Cristo sin voltear la cabeza y teniendo el valor de responder al llamado para seguir adelante, para continuar con esa vida, para llevar lo necesario. Si nosotros realmente nos sentimos tan tristes cuando un ser querido se nos va de viaje por unos años o se va a vivir a otra ciudad, se nos parte el corazón. Imagínense en esa época, cero internet, cero celular, cero teléfonos, cero telex, cero morse, cero todo. Las cartas tardaban años en llegar y no sabían si se iban a ver. Y entre los dos amigos viene este momento en el que Mateo, decidido, se lanza a continuar su obra y Cebeo lo veía con el corazón hecho un nudo. No en vano decía, es más valiente que yo. Y le pedía al maestro que le dé toda su voz, toda su fuerza. A esto cuando vuelve a su habitación, cuando está en el camino, le da encuentro a Filón de Alejandría, lo ve muy triste, le trata de dar ánimos. La parte linda donde se encuentran estas dos personas ya al final del capítulo, en la página 142, cuando se unen en esos consuelos, Filón le dice, solo como el ciprés de una tumba abandonada dejé llegar el ocaso, sin amor, sin ternura, sin alegría, con una precaria satisfacción buscada en la rigidez de la ciencia entre los pergaminos polvorientos y las mil y mil riquezas arqueológicas de este museo que huele a momias y a sepulcros. Tú llegas a tiempo, Cebeo de Yasua, como una perla de su diadema, como un recuerdo que hace llorar. El llanto quebró la voz en la garganta del sabio de Alejandría y Cebeo se abrazó a él llorando también como un niño. Había sofocado valientemente la amargura del adiós de Mateo y la desahogó sobre el pecho de un nuevo amigo, casi de un padre, que en los umbrales de la ancianidad le pedía de limosna un mendrugo de amor filiar para su corazón cansado de soledad. Y Cebeo fue desde entonces el escriba, el secretario, el hijo del gran filósofo, historiador de Moisés, de Filón de Alejandría. Mucho más tiempo no estuvo Cebeo con Filón, porque le tocaría pues a Cebeo continuar con la siembra que simultáneamente estaba haciendo Faquí, a la cual se había lanzado Mateo y en su tiempo, en su momento, cada uno de los apóstoles. La autora nos menciona como el primer acercamiento a quienes ya realmente daban su camino, sus primeros pasos en lugares muy específicos. Y en el caso de ambos, de Cebeo y de Mateo, fue en África del Norte. Ambos encontrarían satisfacciones muy grandes en la siembra del Maestro y cuando entremos de lleno, justamente a partir del próximo capítulo con Mateo, lo que era estar ahí sin después de haber sido discípulo del Maestro, y uno piensa que es San Mateo, San Juan, San Pablo, San Pedro, ya capísimos después de que se fue el Maestro. Todo lo contrario, fueron momentos muy duros de ubicarse, que tenían que hacer las cosas por sí solos, con sus virtudes y sus no tan virtudes, pero algo había que hacer. Y para mí, en ese sentido, Arpas 4 y Arpas 5 es el mejor reflejo para nosotros, que decimos, oye, pero ¿quién soy? Somos como unas hormiguitas en este camino del Señor, de querer hacer algo por nuestro prójimo.
hay una parte justamente que la menciona acá, antes que me olvide. Dice en la página 139, cuando estaban viendo los templos, dicen, somos dos hormiguitas imperceptibles que en un sendero ignorado entre el césped vamos recogiendo estambres caídos de las flores marchitas, pedúnculos tronchados por el viento, tiernos pétalos desprendidos de la corola en que nacieron. ¿Qué podremos hacer nosotros en la senda gloriosa y eterna del Hijo de Dios? El anciano Melchor, sensitivo en alto grado y buen sujeto telepático, contestó ese pensamiento. Es la hormiguita un insecto muy pequeño, pero puede derrumbar un edificio para edificar el suyo propio. Puede matar la vida de un árbol cuya raíz perjudica sus nidales y es capaz de secar los jardines más primorosos. Y vosotros que tan pequeños os sentís bajo este enorme monumento de piedra, podéis, como las hormigas, abrir senderos largos entre la ignorancia y el egoísmo de la humanidad, a los cuales podéis derrumbar y aniquilar con la verdad y el amor del Verbo Luz que os escogió para continuadores de la obra que apenas deja comenzada. Pensé que no lo iba a lograr. Bueno, ese ha sido el capítulo en África del Norte. Es bien largo este capítulo, pero tiene cosas muy hermosas. Ya en la próxima charla hablaremos de Idinen o el Monte de los Genios, y ahí seguiremos en sus correrías apostólicas al apóstol Mateo. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco nuevamente y bueno, será hasta la próxima charla. Gracias.